Buena gente, llegamos al hotel al fin, después de unos media hora desde la casa de los chicos en Coronado, llegamos al hotel Río Playa Blanca acá en Panamá. Miren lo que es este hotel, impresionante, seguramente ya vieron todo lo que es el hotel tour y el room tour, pero bueno, esto es más bien blogcito. Obviamente empiezo mostrándole lo que es la recepción y todo. Acá hicimos el check-in y después ya nos dieron las llaves de la habitación, así que seguramente todo lo que es el área de la habitación ya la vieron, pero bueno, les quería mostrar por acá también, si no vieron esos videos, un poquito de cómo es el hotel para mostrarles dónde nos quedamos. La verdad que la recepción es súper grande y además súper moderna. Este hotel creo que lo hicieron nuevo hace poquito. Bueno, y este es un paneo así general de la habitación cuando recién llegamos, porque después obviamente con todas las cosas no se podía grabar muy bien, pero bueno, así más o menos es como es la habitación. Lo que más me gustó es esta parte de acá que tiene como un barcito y además el frigobar también lleno de agua, gaseosas y cerveza. Por acá 2 camas y la camita para Sofi. Esta camita la pedimos nosotros y las vistas de este hotel, espectacular, miren lo que es, con semi vista al mar, buenísimo. Obviamente acá llueve casi todos los meses del año, no mentira, 8 meses del año llueve, así que hoy sí llovió un montón, pero bueno, ya mañana va a estar un poquito más soleado según lo que vimos. Por acá les muestro, llegamos, dejamos todas las cosas en la habitación, nos fuimos para tomar un cafecito. Este es el bar del lobby, está buenísimo, como ven acá lleno de gente porque bueno, estaba lloviendo, no se podía hacer playa, y una vez que terminamos de tomar un cafecito nos fuimos a recorrer un poquito el hotel porque bueno, recién habíamos llegado y no teníamos ni idea cómo era todo. No es un hotel muy grande, está muy bien señalizado, así que no nos perdimos ni nada. Así como ven, el día después mejoró un poquito, así que nos metimos a la pile. Por acá especie de pasillo lo que lleva es a la playa y a las piletas o a las piscinas, así que está bastante bueno porque todo va al mismo lugar, digamos. Y en esta parte de la playa hay un bar y también del otro lado hay como un buffet, así que bueno, nada, nosotros ya habíamos llegado después de las 3 de la tarde, así que ya no había buffet abierto, pero sí estaba el bar de la playa y el otro, el snack bar, así que comimos algo ahí rapidito y nos quedamos un rato en la pileta. Pero bueno, antes de meternos en la pila y todo, lo que hicimos fue recorrer un poquito, así que se los quiero mostrar. Este fue nuestro primer día, ¿sí? Así que nada, para que lo tengan en cuenta. Si vienen en esta época del año a lo que es Playa Blanca, más para el lado de Coronado, digamos, bueno, igual es otra parte, no es Coronado, pero bueno, es para ese lado. El clima acá llueve 8 meses al año, así que bueno, ténganlo en cuenta, aunque a veces se agradece porque el sol cuando está pleno, la verdad que te prende fuego. Así que bueno, nada chicos, esto es el primer día. Ahora les voy a mostrar un poquito más del hotel y lo que hicimos este día. Después lo que hicimos fue ir para el lado de la playa porque no conocíamos. Encontramos que es el mismo que está en Iberostar, que se llama Scuba y Caribe, que te rentan motos de agua y demás. También había como una feria de artesanos ahí en la playa que nos dijeron que no pertenece al hotel. Y también estos caballos que tampoco son del hotel, pero bueno, te puedes sacar foto y andar a caballo, ellos te cobran ahí. Bueno, como ven, el día horrible, pero disfrutamos igualmente de la playa. Ahora les voy a mostrar un poquito más lo que hicimos, que en realidad nos súper sorprendimos porque cuando cuando llegamos dijimos, bueno, Playa Blanca, la arena debe ser blanca, literal. Bueno, no, la arena es negra, cosa que nos encantó. Ahí se los voy a mostrar. La arena negra. Eso, está espectacular con el fondo verde, ¿no? Es Hawái. No, mirá. ¿Qué arena negra? ¿Vos me estás jodiendo? En Hawái tuvimos que caminar 100.000 millas. Arena negra.
Bueno, tradición de nuestra familia, cada vez que llegamos a la playa tenemos que correr y los nenes estaban súper contentos. Y ahí estábamos acordándonos con Jero que claramente cuando fuimos a Hawái la primera vez tuvimos que, pero literalmente caminar 100.000 kilómetros para llegar a una playa de arena negra. Así que bueno, nada. Después a la noche comimos en el Steakhouse, que es a la carta. Bueno, les muestro la entrada porque pensé que había grabado y no sé qué pasó con los videos de la cena en general. Y después nos fuimos para los shows y les dejo un poquito más de videitos de lo que hicimos a la noche. Había como una especie de discoteca en la playa, así que obviamente nos fuimos a bailar ahí. Arrancamos nosotros la fiesta, después se sumó un montón de gente, así que les dejo unos clips de los niños y yo bailando. Cómo nos disfrutamos ese día, la verdad, la pasamos increíble. Estamos en el río Playa Blanca, que de blanca no tiene nada, pues la arena es negra. Miren qué es esta arena. ¿Lo ven? Es una locura. Está buenísima. Por suerte salió el sol porque ayer una lluvia tremenda. Lo bueno es que hace calor, pero hoy salió el sol, así que vamos a aprovechar. Bueno, ahora voy a ir. Primer día de playa y Sofi ya quería sacar los kayaks. Bueno, yo aprovecho ahora que Jero se quedó con los nenes en el show y les quiero mostrar lo que es el hotel de noche. Sí, está todo bien iluminado, lo que yo les decía en los videos anteriores, tiene forma de U, entonces está bueno porque todas las habitaciones dan hacia el mismo lugar, digamos, como hacia el centro. ¿Sí? Estés en vista al centro principal o hacia la parte del jardín, todo al medio. Y por acá les muestro las piscinas de noche. Esto es algo que me intrigaba porque creo que se las mostré o se las voy a mostrar después, no sé. De día, pero de noche quería ver cómo eran y están todas iluminadas, lo cual está bueno porque, no sé, si estás acá caminando y se cae arena al agua, por lo menos puedes ver que está iluminado, ¿sí? El agua. Así que nada, está bueno y además de eso se estaban limpiando justo ahora, las están limpiando, así que ahí les muestro un poquito más, no quiero estar molestando acá a los chicos, pero ahí están, ven los chicos limpiando todo, baldeando los pisos y además también haciéndole el tratamiento a las piscinas. La verdad que el mantenimiento de este hotel me llamó la atención porque está todo el tiempo gente y estas lucecitas cuando pasas como que se ponen más potentes la luz. Ahí está el chico metiendo las sales en la pileta. Y vuelvo para este lado del centro, digamos, del pasillo o del corredor, y ahí les muestro cómo se ve el hotel. Bueno, nada, me encantó. Así que bueno, nos vemos mañana. Hicimos una actividad con los nenes en la playa. Un canvas finito, necesitan plasticola o glue de escolar en la manito y en el pie, y después le tiran arena arriba y les queda el recuerdo. Después le voy a poner acá abajo Panamá 2026 y la edad de los nenes para que me quede el recuerdo. Bueno, pasamos todo el día en la playa y en la piscina, la verdad mucho más para hacer no hubo, y a la noche nos bañamos, nos cambiamos y nos fuimos a comer al restaurante italiano.
La entrada, burrata con jamón crudo, riquísima. Plato principal, Jero se pidió un salmón con vegetales y tallarines y yo una milanesa de pollo con honguitos y también tallarines. De postre, yo me pedí tiramisú y Jero se pidió con los chicos una crème brûlée de maracuyá que estaba deliciosa. Día siguiente otra vez amaneció así medio nublado, pero por suerte no llovió. Después ya cuando empieza a pegar más el sol, esto era bien temprano en la mañana, como a las 7:30 de la mañana. Ya después el sol como que va derritiendo las nubes o evaporando las nubes y empieza a salir el sol y ya está más lindo. Este día piscina y playa, no mucho más. Acá estamos para ir a comer. Miren qué hermosa la noche. La verdad que el hotel está muy bueno. Ahí abajo están preparando un show. Siempre cantan y eso a la noche. Y en ese lugar también pasaron los partidos de fútbol y además de eso también hacen shows a la noche para nenes y para grandes. Está bastante bueno. Bueno, nada, nos vamos a ir a comer. Hoy lo único que hicimos fue pileta porque no hay mucho en este hotel para hacer. Pero está bueno porque tiene por ahí, no sé si se lleva a ver, hay una pileta de nenes y las piletas como de grandes. Ya les voy a mostrar en el hotel tour. Así que bueno, nada. Con estas vistas nos vamos a comer. ¿Abierto? Comer a el restaurante. No se ve nada. Hay noche mexicana en el buffet, así que vamos a ir a probar unas cosas a ver qué hay. Bueno, acá les muestro un poquito el buffet. Estaba la noche mexicana. Acá te daban unos tragos típicos de México, tequila con limón, obviamente, y sal. Y acá, bueno, un poquito de todo. Sí, esto es el buffet, así se ve. Los postres, después el área ya del plato principal es esta isla del medio, la del costado, y después hay otra más. Y después hacia la derecha hay como un área de pan. Nada, como había cola en el asiático para comer, tuvimos que esperar más o menos unos 40 minutos para comer. Nos dieron como una especie de beeper para saber cuándo era nuestro turno, así que nos pasamos por el buffet, obviamente, a ver qué había. Ustedes saben que a mí me encanta la comida mexicana, siempre se los digo, así que no me podía perder esta noche mexicana, así que pasamos por acá a ver qué había y yo al final terminé eligiendo unos nachos con guacamole, como para picotear algo. Tampoco me quería llenar tanto antes de ir a comer al asiático, y los nenes picotearon también un poquito de nachos con guacamole, que estaban riquísimos y aparte súper originales, porque miren, ahí estaban todas las tortillas, los nachos, todo en verde como blanco, la tortilla original, y rojo. Me encantó esa parte. Había taquitos, bueno, esto es más bien como comida más internacional, digamos. Ahí había como hamburguesas, panchos y esas cosas. El rincón panameño que siempre estaba, y el área de las ensaladas acá en el medio, y la bebida en la parte de atrás. Y por acá, lo que tiene bueno este hotel es que te servís vos, te puedes servir vos acá todos los refrescos, cerveza. También tienen café o té, vinos. Y por acá helado y brownie. Bueno, y acá les muestro los nachos que agarramos, los verdes y los rojos con guacamole. Una vez que nos sonó el beeper, nos fuimos a comer al asiático. Acá está el menú, la verdad que bastante completo.
Acá les muestro un poquito lo que era el restaurante, que como ven tienen poquitas mesas, entonces por eso hay un poquito de espera cuando llegas, cuando hay mucha gente. Nos trajeron vino blanco y 8 piezas de sushi en cada bandejita, bastante bien las proporciones. También pedimos estos wonton fritos y una sopita de ramen para los chicos. Y con Jero nos pedimos este pollito al champiñón con espárragos y brócoli, y él se pidió un salmón con arroz que estaba delicioso. Después este cheesecake de calabaza que estaba delicioso, no le daba mucho crédito pero estaba buenísimo, y estos obviamente mojis de chocolate amargo adentro que estaban buenísimos, los chicos les encantó. Después de cenar nos fuimos a ver el show. Siempre por lo general al principio, antes del show oficial, digamos, en el escenario, tienen estos grupos que van a tocar distintos géneros de música. La verdad súper divertido, cantan muy bien, nos gustó mucho estos shows y también el show principal. Acá andamos desayunando. Cafecito con leche. Y las vistas son las, ¿qué hora serán? 7:30 más o menos de la mañana. Siempre nos levantamos hasta ahora para aprovechar bien el día. El café está caliente. Ahora fue Jero a buscar desayuno con Mateo y yo estoy acá con Sofi que estoy buscando. Acá está. Lo que me gusta de este hotel, a diferencia del otro, es que te dan la jarra así con el café y la leche. Entonces no tenés que estar pidiéndole al mozo todo el tiempo las cosas. A ver, vení, vamos a ver qué hay para allá. Bueno, y ahora les quiero mostrar lo que había en este buffet que se llama Balboa, ¿sí? Este buffet abre para el desayuno, para el almuerzo y para la cena, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, este tiene mucha más variedad que el buffet que hay en la piscina. Así que bueno, acá les muestro que tiene esta área así de café, también hay para hacerte de leche de chocolate, tiene toda esta área de yogur y otras leches, por ejemplo de avena, de soya, deslactosada, distintas variedades de yogur con granola, con fruta, esta área del rincón panameño. Después obviamente toda esta área así de más americano, ¿sí? de salchichitas, papitas, huevos y demás. Esta es el área otra vez de el yogur. Por acá tienen distintas bebidas, estas son jugos de fruta, jugos verdes. Por acá todo el área dulce que tienen tostadas francesas, panqueques, bueno, y waffles. Después el área del centro que por lo general siempre ponían huevitos, algún boniato, papas, salchicha, huevo revuelto, omelette. Bueno, una variedad bastante grande, ¿sí? Tortilla española, bastante grande la variedad que tenían, y toda esta área de panes, ¿sí? Con la tostadora también. Esto está también durante el almuerzo y durante la cena. Caminata por la playa. Hola. Hola. Como todas las mañanas, caminata por la playa. Horse, cuidado. Bueno, y acá se junta, este es el río Hato o Hato y se junta con el mar.
Y allá hay como otras, como unas sombrillas más rústicas. Esto está buenísimo. Y acá tiene como retención. Esta es una isla que hacen una excursión, ven, y acá es como, seguro que ahí debe ser de la excursión de la isla, te deben llevar hasta ahí. Después les voy a dejar el nombre de esta islita por acá, porque no me acuerdo, pero re lindo. Caliente, mami. Sí, dale, que está caliente la arena. Acá la arena está más blanca igual. De nuestro lado está como más oscura, más negra, pero está buena. Dale, Gordi. Bueno, les cuento un poquito sobre la arena de este lugar, que miren lo que es negra y se mezcla con un poquito de blanco. Es porque esta arena es de volcanes. Acá hay bastantes volcanes inactivos, obviamente, y toda esta arena no está sucia, es arena volcánica. Es bien suavecita. Es como si fuera la arena común blanca, pero en color negro, obviamente por el volcán. Es volcánica. En el único lugar que vimos arena negra, pero no era tan finita, fue en Hawái. Y también vimos arena roja en Hawái. Así que está muy bueno si quieren venir a ver otro tipo de arena que no sea la típica blanca del Caribe. Está buenísima. Bueno, esto es lo que les decía de la arena, que es antigua arena volcánica de los volcanes existentes que había acá en Panamá, además de arena blanca que trae el mar, que es coralina, y también mezcla de sedimentos de los ríos. Mostrando la arena. Me encanta como brilla. Así vivimos el partido de Argentina desde Panamá. Vamos, Messi. Cántenos los laureles que supimos conseguir. Juremos por gloria a morir. Juremos por gloria a morir. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Messi, dale! ¡Ah!
Último día en Panamá, triste. Ya nos vamos mañana, temprano de la mañana. Así que me había olvidado el teléfono, así que fui a buscarlo. Y voy a sacar unas fotos porque los chicos hicieron una tortuga en la arena. El hotel está buenísimo. Sí, es verdad que es más chiquito de otros que hemos ido, pero la verdad que está bastante bueno. Hoy el día horrible. Llovió ayer a la noche. Se amaneció así, está como tronando, pero bueno, no pasa nada. Me ven así blanca porque tengo todo el protector solar. Acá el sol es bastante fuerte, así que hay que cuidarse. Miren, ahora está más seca la arena y tiene partes blancas y acá partes negras. Voy a sacar una foto a los nenes. Bueno, nada, vení un poquito del mar y ahí hay como un barco, una excursión o algo así. Miren la arena, miren lo que es la arena. Es mezcla de arena negra con arena blanca, está buenísimo. Allá están los puestitos de la playa que venden cosas. Y ¿cómo se llama? Y nada, disfrutando el último día porque ya nos vamos de vuelta en Texas. 1, 2, 3, 4, 5, Vamos. Un día hermoso hoy, hermoso, ayer llovió todo. Son las 6:30 de la mañana. Estamos preparando todo por acá. Albanista, mochila, por acá también, todo preparado. Nos falta nada más, vamos a ir a desayunar, lavarnos los dientes, todo. Y ya después volvemos a buscar las cosas y nos viene a buscar en una combi o una van o algo así para llevarnos al aeropuerto, porque de acá al aeropuerto son como más o menos 2 horas, una cosa así. Nos viene a buscar a las 10 de la mañana. Así que bueno, nada, ahí estamos. Los pajaritos acá es increíble como cantan. ¿Nos escuchan? Un poquito de sol antes de irnos. Vamos a grabar por última vez estas vistas. Ya volviéndonos a casa, los dejo con un poquito del recorrido en el aeropuerto de Panamá. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en esta serie de videos recorriendo Panamá en mi viaje y muchísimas gracias a todos los nuevos que se sumaron al canal y a esta comunidad. Les agradezco a todos y nos vemos obviamente en los próximos videos ya de vuelta en Texas. Chao. Ya estamos en el aeropuerto de Panamá, esperando a que salga el vuelo para volvernos a casa. Vamos a llegar tarde, así que los veo por allá.